El director ejecutivo humilla a la conserje frente a todos obligándola a limpiarle los zapatos. ¿Qué sucede después? Sorprende a todos. Suscríbete y comenta dónde estás viendo este video. La ciudad se extendía hacia el cielo. Sus torres de vidrio y acero reflejan el resplandor desvanecido del sol de la tarde. Dentro de una de estas imponentes estructuras, una máquina corporativa zumbaba con un ritmo preciso e ininterrumpido. Los teléfonos sonaban, los teclados repiqueteaban y los pasos apresurados resonaban contra los pisos de mármol pulido. En este mundo de números y transacciones donde la ambición eclipsaba a la humanidad, todos tenían su lugar. Los ambiciosos escalaban, los débiles soportaban y los que no eran ninguno simplemente desaparecían en el fondo. Victoria era una de ellas, las invisibles, había llegado hace solo unos días, entrando al prístino vestíbulo sin llamar la atención. Una mujer de piel oscura y comportamiento tranquilo. Se comportaba con un aire de autocontención como si no esperara ni requiriera reconocimiento. Su uniforme estaba impecable, su postura erguida, sus manos firmes mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de oficinas con paredes de vidrio, donde los hombres y mujeres de traje apenas se daban cuenta. Su existencia no era que fueran crueles ni tuvieran ningún rencor particular hacia ella, era simplemente que hacía mucho que habían aprendido a filtrar lo que no les concernía: las máquinas de café, el personal de limpieza, los movimientos silenciosos de los conserjes al borde de su visión. Todo esto era solo ruido de fondo en su incansable búsqueda de plazos y promociones. A Victoria no le importaba, se movía con silenciosa eficiencia limpiando escritorios sin tocar un solo documento extraviado. Barriendo huellas sin interrumpir la frenética energía de la oficina. Tenía una gracia tácita, una paciencia que se sentía deliberada, como si fuera más que una trabajadora silenciosa, sino una observadora de un mundo que no la veía. Nadie preguntaba por su pasado, y ella no ofrecía historias, no había charlas ociosas con las recepcionistas, no se formaban amistades en la sala de descanso, no se quedaba cerca de empleados chismosos, ni dudaba cuando se le daba una tarea. Cada movimiento era preciso y decidido, simplemente estaba allí haciendo lo que se esperaba y luego desaparecía antes de que alguien pensara en agradecerle. Los pocos que notaron su presencia no vieron nada notable: una mujer de mediana edad, pulcra, pero modesta, sus rasgos serenos, sus expresiones ilegibles. Algunos asumieron que simplemente estaba agradecida por el trabajo, uno de los innumerables empleados sin rostro que iban y venían sin dejar rastro. Otros, si alguna vez pensaban en ella, la descartaban como otra trabajadora más en la jerarquía que los colocaba por encima de personas como ella. Pero Victoria estaba mirando, vio la forma en que funcionaba la oficina, la forma en que ciertos empleados mantenían sus hombros más altos que otros, la forma en que el poder fluía en corrientes invisibles. Debajo de cada intercambio tomó nota de quién hablaba primero en las reuniones, quién desviaba la mirada cuando sus ideas eran descartadas, quién llevaba la carga del trabajo extra mientras otros se llevaban el crédito. Notó la forma en que las personas hablaban cuando pensaban que nadie estaba escuchando, y sobre todo lo notó en la cima de este intrincado ecosistema estaba Richard Stanton. No se apresuraba por la oficina como sus subordinados, caminaba cada paso deliberadamente, cada mirada esperaba con el conocimiento de que era el centro de gravedad. En cada habitación en la que entraba la gente guardaba silencio cuando pasaba, moviéndose torpemente en sus asientos, de repente hiperconscientes del trabajo inacabado en sus pantallas. Era un hombre que imponía respeto no a través de la amabilidad, sino a través de la tranquila comprensión de que su palabra era absoluta. Su traje siempre era perfecto, sus zapatos brillaban, sin un solo rasguño, no alzaba la voz, no necesitaba hacerlo, una simple mirada, una ceja ligeramente arqueada era suficiente para reducir a un ejecutivo subalterno a un tartamudeo nervioso. Victoria había visto hombres como él antes, observaba desde los bordes de la habitación mientras se movía por su dominio, disfrutando de la reverencia silenciosa de quienes lo rodeaban. No era el tipo de hombre que pedía cosas, esperaba que él las hiciera antes de tener que hablar, no reconocía a los que estaban por debajo de él a menos que fuera para recordarles su lugar, y eso, ella sabía, era exactamente lo que estaba a punto de hacerle, era inevitable. Los hombres como Richard Stanton siempre encontraban su camino hacia gente como ella, no porque lo necesitaran, sino porque lo querían. Porque el poder no era satisfactorio a menos que se viera, a menos que se sintiera, a menos que se impusiera a quienes no podían defenderse. Victoria era paciente, estaba callada, sabía esperar, pero no era débil. Richard Stanton no se limitaba a ocupar el espacio, lo dominaba. Se movía por los pasillos de la sede corporativa con la confianza sin esfuerzo de un hombre que sabía que era intocable. Cada paso que daba era medido, cada mirada calculada, cada pausa en su paso deliberada. Había construido su reino no a través de la amabilidad o la sabiduría, sino a través de la pura fuerza de la presencia. Y la presencia, como había aprendido al principio de su carrera, era mucho más poderosa que la competencia. Había hombres que construían sus legados sobre ideas, sobre la innovación, sobre la búsqueda silenciosa de algo más grande que ellos mismos. Stanton no era uno de ellos.
Prosperaba con el control, con el peso de las expectativas, con el conocimiento silencioso de que podía hacer o deshacer carreras con una sola palabra. No tenía paciencia para la debilidad, no le interesaba la caridad. Solo valoraba dos cosas, los resultados y la obediencia. La oficina funcionaba a su alrededor como los empleados de la máquina bien engrasada se apresuraban por los pasillos con la cabeza gacha, sus posturas tensas, sus ojos moviéndose rápidamente hacia él con la cautelosa conciencia de una presa que detecta a un depredador cerca, las conversaciones se detenían cuando él entraba en una habitación, la risa moría en los labios, Stanton disfrutaba de que no fuera exactamente miedo, el miedo era demasiado crudo, demasiado obvio, era algo más refinado. Un reconocimiento tácito de su poder, un entendimiento colectivo de que no debía ser cuestionado, había cultivado esta aura durante años, moldeando su entorno de la misma manera que un escultor tallaba mármol, los ejecutivos debajo de él habían aprendido desde hacía mucho que no toleraba las excusas, los plazos incumplidos se recibían con una mirada que podía congelar la sangre, la vacilación y las reuniones se recibían con un silencio más aterrador que cualquier reprimenda, no gritaba, no reprendía, simplemente miraba a las personas como uno podría inspeccionar una pieza defectuosa de maquinaria, y eso solo era suficiente para enviarlos a SC divagando para arreglar cualquier error que hubiera llamado su atención. Había algo embriagador en ese tipo de control, nunca había sido un hombre que viera a los demás como iguales, las personas eran herramientas, algunas afiladas, algunas desafiladas, algunas que necesitaban reemplazo, mantenía a aquellos que eran útiles cerca y descartados aquellos que no cumplieron con sus expectativas, así fue como había ascendido, como había mantenido su posición, y sin embargo siempre faltaba algo, el poder había aprendido que requería una audiencia, no era suficiente para mantener la autoridad, había que verlo, había que sentir qué sentido tenía estar en la cima, si no había nadie abajo para recordarle lo alto que había escalado, por eso disfrutaba de los momentos de humillación pública, no de exhibiciones ruidosas y crudas, eso era para hombres menores, para aquellos que carecían de refinamiento, no sus métodos eran más sutiles, un comentario pasivo-agresivo en una reunión que dejó a un joven ejecutivo ambicioso tartamudeando por las palabras, un suspiro cuidadosamente cronometrado cuando un asistente manoseó un documento, asegurando que pasaran el resto del día, ahogándose en dudas sobre sí mismos, una simple pausa puntual antes de responder a una idea haciendo que su presentador se preguntara si habían hablado fuera de turno. Era un arte y Stanton era un artista al principio, no había notado a la nueva mujer de la limpieza, ¿por qué lo haría? Era una de tantas otras, hombre en la periferia de su visión, moviéndose silenciosamente entre los escritorios, borrando los desastres dejados por aquellos que realmente importaban. Ella no era, en lo que a él respectaba, nada, pero luego la había visto, no. Ella no porque buscara atención, todo lo contrario, se movía por la oficina con una especie de eficiencia tranquila, que debería haberla hecho olvidable, y sin embargo había algo en ella, algo que lo inquietaba, no era su apariencia, era anodina, vestida como cualquier otro miembro del personal de limpieza, su uniforme pulcro pero modesto no era su postura. Se comportaba con el mismo comportamiento modesto que los demás, y sin embargo había algo en su presencia que lo irritaba, estaba demasiado serena, demasiado quieta, demasiado consciente. La observó desde la distancia, notando la forma en que nunca vacilaba en sus movimientos, la forma en que parecía deslizarse por el espacio sin esfuerzo, sin buscar aprobación o reconocimiento, nunca se apresuró, nunca tanteó, nunca mostró la más mínima señal de incomodidad en una habitación llena de personas que nunca la verían como nada más que una mujer de limpieza. No había miedo en ella, que él se dio cuenta que era lo que le molestaba, no era arrogancia, ella no se comportaba como alguien tratando de demostrar un punto, pero tampoco se encogía como lo hacían los demás, no miraba hacia otro lado cuando alguien pasaba demasiado cerca, no se movía con la resignación encorvada de alguien que había pasado años siendo ignorado. Ella simplemente estaba allí, y eso era inaceptable, era una cuestión de principios, había un orden natural para las cosas. Stanton estaba en la cima, y debajo de él, y capas descendentes, estaban los que le respondían, los ejecutivos, los gerentes, los asistentes, los recepcionistas, los pasantes, y luego muy por debajo gente como ella. Ella debería haber sabido su lugar, si no lo hacía él, se lo recordaría, no por malicia, no, eso era demasiado crudo, esto no era personal, simplemente era como funcionaban las cosas, el poder tenía que ser visto, y ella estaba a punto de aprender esa lección. El día se desarrolló como cualquier otro, el ritmo de la oficina era tan predecible como el giro de los engranajes de un reloj, correos electrónicos enviados, llamadas telefónicas respondidas, reuniones celebradas en salas de conferencias con paredes de vidrio que ofrecían la ilusión de transparencia mientras guardaban secretos dentro. Los empleados se movían a través del espacio con la eficiencia practicada de aquellos que habían aprendido a navegar en un mundo donde el poder se ejercía no con gritos, sino con silencio, no con órdenes, sino con miradas. Victoria estaba allí como había estado todos los días desde su llegada, se movió por la oficina sin ser vista, su presencia se notaba solo en la ausencia de polvo en los escritorios, los botes de basura vacíos, los pisos limpios, hasta un brillo impecable. Trabajaba sin
Llamar la atención, pero veía la forma en que las conversaciones cambiaban cuando ciertas personas entraban en la habitación, la forma en que las voces se suavizaban cuando Stanton pasaba, la forma en que el peso de las expectativas tácitas se asentaba sobre cada interacción. Ella entendía las reglas de este lugar y entendía al hombre que las había establecido. Richard Stanton había pasado años asegurándose de que nadie en su presencia olvidara jamás su lugar, había construido un reino en él. Que cada individuo era una pieza en un tablero posicionado según su diseño, los movía cuando le complacía, los quitaba cuando ya no servían a su propósito, y como cualquier gobernante exigía reconocimiento no a través de elogios, ni a través de admiración, sino a través de sumisión. Eso era lo que quería ahora. Comenzó como un momento tan anodino, que debería haber pasado desapercibido como muchas cosas en la oficina. Stanton estaba caminando por el piso abierto hablando en tonos bajos y mesurados con uno de sus ejecutivos superiores, su ritmo pausado pero deliberado, su presencia era un recordatorio de que siempre estaba observando a los empleados, se enderezaban en sus sillas cuando pasaba, algunos fingían estar profundamente concentrados en su trabajo, otros le ofrecían breves asentimientos, cuidadosos de no sobrepasar el límite entre el respeto y la intrusión. Victoria estaba limpiando una mesa en el área común cuando la vio, una pausa apenas perceptible, pero hubo un destello de algo, molestia, diversión, un pensamiento pasajero que tomó forma antes de que pudiera ser descartado. Se detuvo, el ejecutivo a su lado se quedó en silencio. Los empleados que lo rodeaban levantaron la vista, inseguros de lo que había llamado la atención de su líder, pero conscientes de que lo que sucediera a continuación exigiría su cuidadosa observación. Los ojos de Stanton se movieron sobre Victoria con el escrutinio distante de alguien que evalúa un objeto en lugar de una persona. Ella pasó por alto un punto. Dijo que las palabras fueron habladas, pronunciadas en el mismo tono que podría haber usado para comentar sobre el clima. Inactivo, ausente de emoción pero deliberadamente colocado. Victoria no se detuvo en su trabajo. Si lo escuchó, no dio ninguna indicación. El ejecutivo a su lado soltó una risa rápida e incierta, inseguro de si Stanton estaba bromeando o si la risa sería vista como una extralimitación. Los demás a su alrededor dudaron, sus miradas se movieron rápidamente entre la mujer de la limpieza y el hombre que se había dirigido a ella. Stanton dio un paso más cerca. «Limpia mis zapatos», dijo. Que no había amabilidad en su voz, pero tampoco agresión. Solo expectativa, solo el peso silencioso de la autoridad que hacía que la negativa fuera impensable. El silencio que siguió fue espeso y se extendió por la oficina de una manera que hizo que el aire mismo se sintiera más pesado. Las conversaciones vacilaron. Los dedos se cernieron sobre los teclados inmóviles. El zumbido de la oficina. La maquinaria continuó, pero el elemento humano había calmado cada mente fija en el tablo desplegándose ante ellos. Alguien se movió en su silla, un bolígrafo cayó sobre un escritorio, los sonidos más pequeños y ordinarios de repente se magnificaron. Victoria se enderezó, se giró lentamente para mirarlo, y por un momento, solo un momento, algo desconocido pasó entre ellos. No era desafío, no era conmoción ni ira, ni siquiera resignación, era algo más profundo, algo inquietante en su tranquila intensidad. Stanton lo sintió antes de entenderlo. Entonces se desvaneció bajo la cuidadosa inexpresividad de su rostro, se inclinó en el momento en que se rompió un murmullo de incomodidad, rasgó el espacio, demasiado débil para ser llamado protesta, pero demasiado tangible para ser ignorado. Algunos apartaron la mirada, sus miradas se lanzaron de nuevo a sus pantallas, otros miraron congelado, dividido entre el instinto de fingir que nada estaba sucediendo y la innegable necesidad de ver cómo terminaría. Victoria se arrodilló, sus movimientos pausados, su expresión ilegible, tomó el pequeño cepillo de su carrito de limpieza, ajustó su posición, y comenzó a trabajar. Un silencio cayó sobre la habitación, el cepillo se movió sobre el cuero pulido de sus zapatos en trazos lentos y metódicos, no hubo vacilación en sus acciones, no sin vacilar, sin mostrar signos de enojo o sumisión, simplemente hizo lo que se le pedía, cada movimiento preciso, cada trazo deliberado, y eso, Stanton se dio cuenta de que estaba mal. Ella lo obedecía, pero no estaba humillada. La comprensión llegó como una incomodidad lenta y progresiva, como una piedra en un zapato que al principio pasa desapercibida pero se vuelve insoportable con cada paso. Él había esperado algo más, una vacilación temblorosa, una mirada hacia los demás, buscando un escape, un momento de vergüenza visible que solidificaría su lugar por encima de ella, por encima de todos ellos, pero no había nada. Estaba tranquila, demasiado tranquila. La oficina contuvo la respiración esperando. Victoria continuó, el pincel se movió con trazos medidos, reuniendo los rastros más leves de polvo, puliendo la última mota de imperfección. Era el tipo de trabajo meticuloso que hacía imposible descartarla como descuidada o indigna, el tipo que no dejaba lugar para la crítica, ningún espacio para la condescendencia, y cuando terminó, colocó el cepillo nuevamente en el carrito, se secó las manos en la toalla a su cintura y se levantó. El silencio se profundizó. Stanton la miró a la mujer que había hecho exactamente lo que le ordenó y, sin
Embargo, de alguna manera imposible le había quitado algo a cambio, no sabía qué era todavía no, pero lo haría. La oficina permaneció suspendida en silencio. Era algo raro en un espacio como este donde el movimiento era constante, donde el zumbido de la actividad del producto nunca cesaba realmente, pero ahora el ritmo habitual del trabajo había sido interrumpido no por el caos, ni por voces alzadas o temperamentos rotos, sino por algo mucho más inquietante: quietud. Victoria permaneció de pie, sus manos descansando ligeramente a sus costados, su rostro ilegible a su alrededor. El peso de las palabras no dichas llenaba la habitación. Los empleados se movían en sus sillas, sus miradas parpadeaban hacia ella, hacia Stanton, hacia los demás, buscando alguna indicación de cómo se suponía que debían reaccionar. Stanton había esperado que este momento fuera de tranquila satisfacción, había imaginado un final diferente: el lento e inevitable colapso de la dignidad, la forma en que la sumisión curvaba los hombros hacia adentro, cómo la derrota se instalaba en las líneas del rostro. Lo había visto antes una y otra vez, y había llegado a esperarlo como una ley de la naturaleza, pero Victoria no le había dado nada de eso. Se había arrodillado, había hecho lo que le pidió, y sin embargo cuando se levantó no había rastro de humillación en su postura, ningún rastro de vergüenza en su mirada. Su rostro permaneció tranquilo y sereno, sin el atisbo de resentimiento u obediencia. Él había anticipado que estaba mal, no porque lo hubiera desobedecido, no lo había hecho, sino porque lo había obedecido de una manera que lo robaba de lo que había buscado. No le había pedido que limpiara sus zapatos por el bien de la limpieza, nunca se había tratado del polvo en su cuero pulido, se había tratado de recordarle a todos dónde estaban parados, y sin embargo de alguna manera permaneció exactamente donde siempre había estado. Se había inclinado, pero no se había inclinado. La pincelada de sus movimientos no la había pintado como pequeña o impotentes, en cambio habían revelado algo más, algo que aún no podía nombrar, pero podía sentir presionando contra los bordes de su comprensión. Un cambio, un desequilibrio, algo se había deslizado no en la habitación, sino dentro de sí mismo. Era consciente de los ojos sobre él ahora, sus empleados, sus subcoordinados, todos esperando que rompiera el silencio para puntuar el momento con su autoridad, para restablecer el orden natural que inexplicablemente había comenzado a deshilacharse. Pero por primera vez en años Stanton vaciló. La vacilación fue imperceptible para la mayoría, una mera fracción de segundo donde su expresión cuidadosamente compuesta no cambió, pero dentro de ella algo fundamental se estrelló. Acto miró a Victoria esperando encontrar algo en su mirada, un destello de triunfo tal vez, o incluso la más leve sonrisa de desafío. No encontró tampoco ella, simplemente lo miró, sus ojos oscuros y firmes como si midiera algo que él no podía ver. El silencio se prolongó demasiado. Alguien se aclaró la garganta, un pequeño sonido nervioso que rompió la quietud como una piedra arrojada al agua profunda. Alrededor de la habitación, la gente se movió volviendo a sus pantallas, sus papeles, sus tareas, no porque hubieran perdido el interés, sino porque no sabían qué más hacer. El momento pasó, pero no se disolvió, quedó allí una presencia persistente como el olor de algo quemado que no se desvanecería del todo. Victoria no habló, no necesitaba hacerlo, simplemente giró sus movimientos tan firmes como antes y empujó su tarjeta lejos del centro de la habitación, lejos de Stanton, lejos del peso de tantos ojos observando. No se apresuró, no se retiró, simplemente se fue, y en su ausencia Stanton sintió que algo raro y desconocido comenzaba a formarse dentro de él. Dudaba, era un sentimiento absurdo. Él era Richard Stanton, no dudó de sí mismo, no se demoró en momentos que ya deberían haber pasado, no permitió que los pensamientos se pudrieran donde no pertenecían, y sin embargo, durante el resto del día se encontró pensando en ella. No era obsesión, ni siquiera curiosidad, era algo más simple, algo más frustrante, era la comprensión de que había intentado imponer una lección, y de alguna manera no había funcionado, no había ganado, y no entendía por qué. La oficina volvió a su ritmo normal, las conversaciones se reanudaron, las reuniones continuaron, se enviaron correos electrónicos, se cumplieron los plazos, pero debajo de todo eso se había producido un cambio sutil, un silencio, una onda se extendió por el aire, tácita pero innegable. Cuando Stanton se fue por la noche y entró en el lujo fresco y controlado de su auto privado, no estaba más cerca de una respuesta de lo que había estado cuando comenzó el momento, pero algo en él era nuevo. El momento no había terminado todavía. La noche pasó en fragmentos. Richard Stanton no recordaba los detalles de su viaje a casa, solo la vaga sensación de movimiento, el zumbido apagado de la ciudad más allá de las ventanas tintadas de su auto, el suave resplandor de las luces de la calle que pasaban deslizándose en un ritmo que debería haber sido relajante, pero su mente se negó a calmarse, trató de desestimarlo. Era una cosa pequeña, un solo momento en un día por lo demás poco notable, un encuentro trivial con una mujer que no importaba. Y sin embargo, mientras entraba a su apartamento, un espacio elegante y meticulosamente diseñado en el corazón de la ciudad, se encontró repitiéndolo. La forma tranquila en que lo había obedecido, la ausencia de humillación, la quietud de sus ojos. Había visto muchas formas de sumisión en su vida, el nervioso entusiasmo de los subordinados desesperados por la aprobación, la silenciosa conformidad de los que le temían, la aquiescencia renuente de las personas que sabían que no tenían otra opción. Los conocía a todos, los entendía tan íntimamente como un escultor entendía el peso de su cincel contra la piedra, pero la respuesta de Victoria había sido diferente, no desafío, no obediencia, algo más, algo que no podía definir.
Se sirvió una bebida ignorando la tensión que se había instalado entre sus hombros, la forma en que sus pensamientos seguían dando vueltas en el momento como un depredador que había perdido de vista a su presa. Era irracional esta fijación, era un hombre que prosperaba con el control, que dictaba los términos de cada intercambio. El hecho de que todavía estuviera pensando en ella significaba de alguna manera que había perdido el control, y eso era inaceptable. Por la mañana se convenció de que había terminado, llegó a la oficina con la misma autoridad tranquila que lo había llevado a través de todos los días de su carrera. No saludó a nadie mientras entraba, esperando que el silencio habitual de reverencia cayera sobre la habitación como siempre lo hacía, pero algo era diferente, era sutil, casi imperceptible, pero lo sintió, una vacilación en la forma en que la gente respondía, un cambio en la energía del espacio, como si un cambio tácito se hubiera asentado. En el aire de la noche a la mañana era absurdo, nada había cambiado, y sin embargo, mientras se movía por la oficina enviaba algo debajo de la superficie, la forma en que las conversaciones se detenían justo en el segundo demasiado largo. Cuando pasaba por el camino las miradas parpadeaban hacia él, y luego se alejaban, no con miedo, sino con algo más, conciencia. La comprensión lo golpeó con la fuerza de algo que no quería reconocer. Habían visto a los empleados, que habían visto a Victoria Neal, que había presenciado el desarrollo de The Exchange, habían visto lo que él no había podido reconocer en el momento. No había sido un acto de sumisión, había sido un acto de control. Ella había tomado lo que debería haber sido su victoria, y lo había convertido en algo más. Ella había hecho lo que él pidió, y al hacerlo lo había dejado sin nada. Se dijo a sí mismo que no importaba. Todavía a medida que avanzaba el día la sensación solo se hacía más fuerte. La gente no estaba actuando de manera diferente, no de ninguna manera abierta, pero podía sentir el cambio debajo de sus movimientos, en la forma en que hablaban, en la forma en que lo miraban. Era como si hubieran presenciado una grieta formarse en la base de algo que siempre habían asumido que era irrompible, y peor, no sabía cómo arreglarlo. Por primera vez en años se encontró perdido a media tarde, el peso se había vuelto insoportable. Salió de su oficina moviéndose por los pasillos con el mismo paso deliberado de siempre, buscando a su victoria. Estaba en una de las salas de descanso más pequeñas, limpiando un mostrador con la misma precisión silenciosa que definía todo lo que hacía. No levantó la vista cuando entró, se detuvo en la puerta mirándola. Sabía que estaba allí, se dio cuenta por la forma en que sus movimientos no vacilaron, por la forma en que se comportaba con la misma compostura. A medida que antes esperó un destello de algo feo, se enroscó dentro de él la necesidad de decir algo para reclamar el poder que de alguna manera se le había escapado entre los dedos, pero antes de que pudiera hablar ella se giró, y luego dijo, fueron las palabras que destrozaron todo: estás despedido. La habitación se derrumbó en silencio por un momento. Él no reaccionó, no respiró, no entendió, y luego la risa. Un sonido corto e incrédulo se formó a medias antes de morir en sus labios, cuando el peso de sus palabras se instaló en el aire entre ellos. Sintió el cambio antes de poder procesarlo. La puerta detrás de él. Movimiento en el pasillo. Gente mirando. No es una broma. No es un malentendido. No es posible. Se enderezó, obligando al mundo a volver a enfocarse, obligando a su columna a volver a controlarlo. Tú. La palabra llegó. Un corte afilado destinado a cortar cualquier absurdo que acababa de desarrollarse, pero ella no estaba sonriendo, no estaba bromeando. Y en ese momento él vio la verdad. Ella no estaba limpiando. Mujer, ella nunca había sido solo una mujer de la limpieza, había estado esperando este momento, esperándolo, y ahora él era el que estaba parado al borde de algo que no entendía, y por primera vez en su vida Richard Stanton se sintió impotente. El momento se estiró denso y pesado, como si el aire mismo se hubiera convertido en vidrio frágil, y esperando romperse. Stanton permaneció inmóvil, su cuerpo rígido, su mente luchando por reconstruir lo que acababa de suceder. Las palabras todavía colgaban en el espacio entre ellos, imposible e innegable. Estás despedida. Víctor Ora las había dicho con la misma finalidad tranquila que llevaba en todos sus movimientos, la misma compostura inquebrantable que lo había inquietado desde el principio. Ella no había levantado la voz, no había buscado aprobación o miedo en los ojos de aquellos que habían comenzado a reunirse en el pasillo, simplemente había pronunciado la oración como si fuera una verdad que había existido mucho antes de que ella eligiera decirle en voz alta, y en ese momento algo cambió, no solo para Stanton, sino para la oficina misma, las personas que estaban detrás de él, los mismos empleados que siempre habían evitado su mirada, que habían aprendido a navegar por el laberinto de su autoridad con su misión silenciosa, ya no miraban hacia otro lado, estaban mirando no con miedo, sino con algo más, algo que él no reconoció, algo peligrosamente cercano a la expectativa. Su respiración se hizo lenta y deliberada mientras se obligaba a sí mismo a recuperar el control para apoderarse del momento antes de que se le escapara demasiado de las manos. Esto es absurdo, dijo al fin, su voz suave, incluso autoritaria. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Victoria no parpadeó. Sí, dijo, sí. La tranquila estupidez en sus palabras era como una cuchilla cortando la pulida certeza que él había pasado años perfeccionando. Abrió la boca listo para descartar esta farsa, para recordarle su lugar, para restablecer el orden en un mundo que siempre se había doblegado a su voluntad. Pero entonces ella habló de nuevo. Soy el nuevo dueño de esta empresa, y así como así el suelo debajo de él había desaparecido. Una fuerte inhalación sonó desde algún lugar del pasillo.
Alguien susurró algo bajo asombrado. Rápidamente cayó la mente de Stanton, dio vueltas rechazando la mera posibilidad de eso. Era un insulto a la lógica, una ofensa a la razón, no, dijo dando un paso adelante, su voz mezclada con creciente ira. Eso no es posible. Victoria inclinó la cabeza observándolo levemente con esa misma paciencia mesurada, como si estuviera viendo lo inevitable desarrollarse. Viejo, es ella, dijo simplemente. La habitación a su alrededor se sintió repentinamente demasiado pequeña. Las paredes cerrándose, los murmullos cada vez más fuertes detrás de él, la certeza en su voz, el peso de eso. Él supo incluso antes de que ella volviera a hablar que no estaba mintiendo. Adquirí acciones mayoritarias el mes pasado, continuó. Las transacciones finales se completaron ayer, lo dijo sin orgullo, sin satisfacción, como si este no fuera un momento de triunfo, sino simplemente el siguiente paso en un curso inevitable de eventos. El pulso de Stanton retumbó en sus oídos, todo su cuerpo se quedó quieto como un animal se congela cuando siente una amenaza que aún no entiende. Esto no era real, esto no estaba sucediendo. Había pasado años construyendo este imperio, años elaborando sus cimientos, moldeando a su gente, asegurándose de que nada pudiera aflojar su control, y sin embargo en el lapso de unas pocas palabras, se lo habían arrebatado. Luchó por encontrar su rumbo, para recuperar el control que tan repentinamente le habían arrebatado. Sus manos se curvaron en puños a sus costados, su voz bajó a algo más frío, más peligroso. Si esto es algo, una especie de broma, no lo es. Victoria interrumpió, su tono imperturbable, indiferente a su creciente ira. El papeleo es definitivo, ya. No tienes el control aquí. Una ola de movimiento detrás de él, gente cambiando, susurrando, podía sentir el peso de su atención presionando contra él, no con el habitual miedo silencioso, sino con algo más, anticipación y algo profundo, alivio de urgencias. La realización fue como un golpe en el pecho, se giró ligeramente y vislumbró las caras en el pasillo, algunas todavía estaban congeladas por la conmoción, pero otras habían comenzado a mirarlo de manera diferente por primera vez. No había diferencia en sus expresiones, no había miedo, solo el amanecer tranquilo y la conciencia de que el poder que había ejercido tanto sin esfuerzo sobre ellos, se había deslizado de su agarre. Victoria lo observó esperando, le estaba dando una opción: irse con dignidad o luchar una batalla. Ya había perdido la rabia dentro de él, retorcida, enroscándose firmemente alrededor de su orgullo. Todo su ser le gritaba que tomara represalias para encontrar una manera de desmantelar cualquier ilusión de poder que ella había construido, pero no había ilusión, ella ya había ganado, no le quedaba nada en lo que apoyarse. Su respiración se volvió aguda y controlada, su mirada ardiendo en la de ella, quería encontrar algo allí: burla, crueldad, la satisfacción de la victoria, pero no había nada de eso, solo paciencia, solo certeza, como si hubiera sabido desde el principio que este momento llegaría, y eso lo aterrorizaba más que nada. Lentamente, deliberadamente enderezó sus esposas, ajustándolas como si se preparara para entrar a una reunión importante. Su voz cuando habló era tranquila: hablaré con mis abogados. Victoria asintió levemente, el tipo que se le da a un hombre que ya había perdido, pero se negó a reconocerlo. Por supuesto, ella dijo, tómate el tiempo que necesites. Se demoró un segundo más, reacio a soltar, reacio a alejarse del imperio que una vez había sido suyo, pero no quedaba nada para él aquí. Con pasos lentos y medidos, se dio la vuelta caminando junto a los empleados reunidos, pasando por los que una vez le habían temido, pasando por los que ya no lo hacían, y mientras se alejaba un sonido se levantó detrás de él, suave al principio, luego más fuerte. Aplausos. Stanton no miró hacia atrás, no podía, porque por primera vez en su vida ya no era el hombre más poderoso en la habitación. Victoria permaneció inmóvil en él centro de la habitación mientras el sonido de los pasos de Stanton alejándose se desvanecía por el pasillo. Los aplausos que habían estallado a su paso no habían sido atronadores, ni salvajes, ni exuberantes, sino constantes, creciendo en confianza, como el primer aliento tentativo después de años de asfixia. No había sido por ella, no del todo, había sido por ellos mismos, por la victoria silenciosa de ver caer a un tirano, por la prueba de que las cosas podían cambiar. Ella no se deleitó en ello, no lo reconoció más allá del más leve asentimiento de la forma en que uno podría reconocer un cambio inevitable en el clima. En lugar de eso, se volvió hacia la habitación, su mirada recorrió a las personas que habían trabajado bajo la sombra de Stanton durante años. Algunos todavía la miraban con expresión abierta, incredulidad, como si sus mentes aún no se hubieran dado cuenta de lo que acababa de ocurrir. Otros apartaron la mirada rápidamente cuando ella los miró a los ojos, inseguros de lo que significaría este cambio, cautelosos de lo que vendría, y luego estaban aquellos que le sostuvieron la mirada. Algo tranquilo pero fuerte se instaló en sus expresiones, no expectativa, no esperanza, reconocimiento. La veían ahora no como la mujer que había pulido sus escritorios en silencio, que se había movido invisible por sus pasillos, no como un engranaje invisible en la máquina, la veían por lo que siempre había sido, la que había estado observando, la que había esperado, la que había cambiado todo. Dejó que el peso del momento se asentara sin apresurarse a llenar el silencio con garantías o promesas. Eso era lo que Stanton habría hecho. Él habría hablado para controlar la narrativa, para dar forma a la percepción antes de que nadie más tuviera la oportunidad, pero ella no tenía interés en ejercer el poder que nunca había necesitado. En cambio, simplemente dijo que habrá una reunión al mediodía. Las palabras no eran una orden ni una proclamación.
sino una simple declaración de hechos. Vendrían porque querían, porque necesitaban entender lo que significaba este cambio, porque por primera vez en años el futuro de esta empresa ya no estaba dictada por el miedo. Se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos afirmaron su camino sin obstáculos. Nadie bloqueó su camino. Nadie intentó detenerla porque ya no era solo una presencia en la oficina. Ella era la oficina. Victoria entró en la suite ejecutiva, el espacio que había pertenecido a Stanton durante más de una década. Era una fortaleza de vidrio y acero, construida para impresionar, diseñada para dominar el aire. Aún llevaba el fuerte aroma a cuero y madera pulida, las huellas de un hombre que había gobernado desde detrás de este escritorio. Como un rey que inspecciona su reino, dejó que sus dedos recorrieran suavemente la superficie pulida del escritorio, sintiendo la fría suavidad debajo de su tacto, un símbolo de poder y autoridad. Un trono por derecho propio y sin embargo, mientras estaba allí, sintió que no sentía nada del peso que Stanton debía haber llevado, tal vez porque su poder nunca había venido de un escritorio, de un título, de los susurros apagados de aquellos demasiado asustados para cuestionarla. Su poder había venido de la paciencia, de la comprensión de saber cuándo moverse y cuándo esperar. Se alejó del escritorio dando un paso hacia las ventanas que se extendían desde el suelo hasta el techo, revelando la ciudad en expansión debajo. Desde esta altura, el mundo parecía distante, abstracto, una colección de vidas reducidas al movimiento, a patrones, a algo casi teórico. Sería fácil gobernar desde aquí, mirar desde arriba, dictar y controlar, pero no tenía intención de cometer el mismo error que su predecesora. Ella no sería Stanton, ella no lideraría por miedo. Había trabajo que hacer. Exactamente al mediodía, entró en la sala de conferencias. Ya estaban esperando no solo los ejecutivos, los jefes de departamento, los que se habían sentado a la derecha de Stanton, durante años beneficiándose de su gobierno mientras mantenían sus propias manos limpias. No, había otros también, los empleados que habían observado desde las sombras, los que habían susurrado en las salas de descanso, los que habían soportado. Ella no los había convocado, habían venido por su propia voluntad. Victoria se sentó a la cabecera de la mesa por primera vez en años. La silla no pertenecía a Stanton, le pertenecía a ella. La sala estaba en silencio expectante. Algunos la observaban con cuidadoso cálculo, otros con curiosidad, unos pocos con abierto cansancio. Los dejó esperar, y finalmente habló. Esta empresa va a cambiar. No levantó la voz, no infundió sus palabras con falsas promesas o vacías garantías. Nadie interrumpió, estaban escuchando, realmente escuchando, y esa era una diferencia. Por primera vez la oficina no era un lugar de silencio nacido del miedo, era un lugar donde las voces se escucharían, y eso más que nada era poder. La reunión se extendió hasta la tarde, no por demoras o ineficiencia, sino porque por primera vez y años, la gente estaba hablando. Voces que alguna vez habían sido silenciadas por el miedo encontraron espacio para existir. Empleados que se habían acostumbrado a diferir para aceptar el status quo, ahora dudaban antes de hablar. Luego dejaron atrás su vacilación. Algunos eran cautelosos, midiendo sus palabras, inseguros de si este nuevo orden realmente sería diferente. Otros hablaron con la agudeza de un orden largamente mantenido, quejas, incapaces o no dispuestos a disfrazar el peso de sus experiencias. Victoria escuchó, no interrumpió, no se apresuró a corregir o controlar, no ejerció la autoridad como un arma, no usó el silencio como medio de intimidación, simplemente escuchó, absorbiendo las palabras, las emociones detrás de ellas, las verdades no dichas que habían permanecido en las paredes de esta empresa durante demasiado tiempo. Había ira, frustración, incredulidad, había escepticismo de ella, de sus motivos, de si este cambio era real o solo otra ilusión. No los culpó por su duda, había pasado demasiado tiempo observando este lugar desde afuera, entendiendo su mecánica para esperar una confianza ciega. Tomaría tiempo, tuvo tiempo. Al final de la reunión algo había cambiado, todavía no era confianza, todavía no era aceptación, sino algo, un trono por derecho propio. Y sin embargo, mientras estaba allí, sintió que no sentía nada del peso que Stanton debía haber llevado, tal vez porque su poder nunca había venido de un escritorio, de un título, de los susurros apagados de aquellos demasiado asustados para cuestionarla. Su poder había venido de la paciencia, de la comprensión de saber cuándo moverse y cuándo esperar. Se alejó del escritorio dando un paso hacia las ventanas que se extendían desde el suelo hasta el techo, revelando la ciudad en expansión. Debajo, desde esta altura, el mundo parecía distante, abstracto, una colección de vidas reducidas al movimiento, a patrones, a algo casi teórico. Sería fácil gobernar desde aquí, mirar desde arriba, dictar y controlar, pero no tenía intención de cometer el mismo error que su predecesora. Ella no sería Stanton, ella no lideraría por miedo. Había trabajo que hacer. Exactamente al mediodía, entró en la sala de conferencias. Ya estaban esperando no solo los ejecutivos, los jefes de departamento, los que se habían sentado a la derecha de Stanton durante años, beneficiándose de su gobierno mientras mantenían sus propias manos limpias. No, había otros también, los empleados que habían observado desde las sombras, los que habían susurrado en las salas de descanso, los que habían soportado. Ella no los había convocado, habían venido por su propia voluntad. Victoria se sentó a la cabecera de la mesa por primera vez en años. La silla no pertenecía a Stanton, le pertenecía a ella. La sala estaba en silencio expectante.
Algunos la observaban con cuidadoso cálculo, otros con curiosidad, unos pocos con abierto cansancio, los dejó esperar, y finalmente habló. Esta empresa va a cambiar. No levantó la voz, no infundió sus palabras con falsas promesas o vacías garantías, nadie interrumpió, estaban escuchando, realmente escuchando, y esa era una diferencia. Por primera vez la oficina no era un lugar de silencio nacido del miedo, era un lugar donde las voces se escucharían, y eso más que nada era poder. La reunión se extendió hasta la tarde, no por demoras o ineficiencia, sino porque por primera vez y años la gente estaba hablando. Voces que alguna vez habían sido silenciadas por el miedo encontraron espacio para existir. Empleados que